Muchas gracias. Ciertamente, como la doctora comenta, mi plática tendrá que ver con cómo los humanos pueden estar en interacción con estos sistemas nuevos de inteligencia artificial, de robótica o de realidad extendida. Y la mayoría de las cosas que voy a presentar
quiere hacer la persona es muy difícil extraer. Todo lo que hicimos en este experimento fue que el robot se rebelara, que el robot hiciera algo para frustrar al usuario. ¿Por qué hicimos eso? Porque si nosotros sabemos qué quieres hacer, pero hacemos algo diferente de lo que quieres hacer, a lo mejor válido, o sea, colocar la losa en un lugar válido, pero no la que tú querías, sino en otro lugar, esa reacción es mucho más fácil de medir y las personas, los voluntarios, están más dispuestos a decir, este robot no funciona porque está haciendo lo que no quiero. Entonces, si hacemos eso, nos permite, de hecho, medir mejor que estamos haciendo lo correcto. Espero que se entienda eso. Entonces, lo que hace el robot es predice qué es lo que quiere hacer la persona y en vez de llevarlo a donde quería, lo pone en otro lugar válido, pero no donde la persona quiere. Entonces, este es un mecanismo que utilizamos para hacer experimentos y gracias a ese mecanismo pudimos obtener información mucho más distinguible en términos de que nuestro sistema de predicción de la intención está funcionando. Entonces, robots herramienta, una persona en el lazo, hay muchas aplicaciones y mucho trabajo por hacer. Estoy en algunas pláticas con algunas personas de la industria que están interesadas en ese sector y ojalá les pueda traer más noticias sobre eso en años siguientes. Esta segunda parte de la plática ahora tiene que ver con realidad extendida. Realidad extendida cubre realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta. Estos son conceptos que se han utilizado en la literatura y recientemente todos esos se capturan por este acrónimo de realidad extendida. Y este es trabajo con un par de estudiantes de doctorado, Tessidi Hazel y una colega mía, Dina Damen, de la Universidad de Bristol, en donde lo que queremos hacer es ahora traer al humano, pero en sistemas de realidad extendida, que permitan que ese humano pueda resolver problemas con la guía de esta realidad aumentada o realidad mixta. Y para motivar esto, me gustaría mencionar los primeros trabajos que existieron en este campo. No fue el primero, pero uno de los primeros. Fue este de mi colega Steve Feiner, de la Universidad de Columbia, que realizaron en 1993, o sea, hace 30 años, un sistema en donde este es un dispositivo que es un visor de realidad aumentada, ojalá se pueda ver, y cada una de las piezas de esta copiadora, esta impresora, perdón, tiene estos marcadores, estos triángulos le dicen a la computadora en dónde está todo. Hay en el visor, hay en las partes de la impresora y demás. Y gracias a saber dónde está todo, dónde está la posición de todo, es que la computadora puede sobreproyectar a través del visor componentes o instrucciones para realizar. Entonces, a mí me tocó como parte de mi doctorado tratar de trabajar en cómo reducir la necesidad de tener estos marcadores y sistemas externos y poder construir mapas en tiempo real simplemente con una cámara. Entonces, esto de hecho es parte de mi trabajo de doctorado, en donde aquí es un sistema que tiene una cámara, es un pequeño robot porque la cámara puede moverse, este robot, y la cámara cuando empieza a moverse, esto lo hice con un colega mío que diseñó los primeros sistemas de realidad visual, Andrew Davison, que es ahora profesor en Imperial College. El sistema empieza a construir un mapa en 3 dimensiones, esto es en el año 2003, o sea, ya también tiene 20 años esto, y empieza a construir mapas y empieza a crear esta representación espacial de lo que está enfrente del entorno. Y gracias a que esto tiene una cámara activa, alguien remotamente, este era el concepto que estábamos manejando, alguien remotamente podía ver a través de esta cámara, cambiar su punto de vista y dejar pequeñas anotaciones de realidad aumentada, como estos cubos, para, por ejemplo, dejar información o instrucciones a la persona
que está aportando esto. Y entonces, mucho trabajo se ha dedicado en este tiempo y ahora ya tenemos cosas como HoloLens, como los visores de Meta y Magic Leap y demás que utilizan sistemas de mapeo visual que ya están por todos lados esencialmente. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde están estos lentes inteligentes que nos permiten hacer lo que queramos, que nos guían en todo lo que necesitamos y demás? Y uno de las realizaciones personales como investigador es que la comunidad se dedicó a resolver este problema, incluyéndome a mí y a mis alumnos y colegas. Nos dedicamos demasiado a tratar de resolver este mapeo visual, esta construcción de mapas con cámaras. Y algo que se abandonó por mucho tiempo fue la creación del contenido, esta otra parte de cuál es el contenido que se va a mostrar. Y actualmente con sistemas de inteligencia artificial generativos, puede haber una nueva herramienta para hacer esto, pero en general, la creación del material que se va a utilizar es el cuello de botella de muchos de estos dispositivos que están en el mercado. Pueden ser sistemas que crean mapas, que se ven muy bien, pero que no tienen el contenido que nos va a ayudar a realizar las tareas. Entonces, con esta otra parte del trabajo que les voy a mostrar, es tratar de precisamente generar un sistema que pueda generar contenido o capturar contenido basado en lo que alguien ya experimentó. Por ejemplo, si se descompone un objeto o un objeto nuevo, uno no sabe cómo operarlo o cómo ensamblarlo, alguien ya hizo esta tarea, cómo capturar esa información y dársela a la siguiente persona que la necesite. Y en este caso, en vez de utilizar sistemas complejos de generación de información o generación manual de información, que es lo que actualmente pasa para estos sistemas, lo que usamos es un principio muy fundamental que los humanos lo entendemos y lo explotamos muy bien, y es el poder de la imitación. Si nosotros vemos a alguien haciendo una tarea, es muy posible que la podamos imitar porque lo que sucede es que en nuestro cerebro existe un mecanismo de las motoras, de las neuronas de motor de espejo, que se conoce, que hace que nosotros simulemos cuando vemos que alguien está haciendo algo con sus manos específicamente o moviéndose, podemos simular cómo nosotros lo haríamos. Y este poder de imitación es lo que nos permite copiar y por lo tanto expandir el conocimiento. Y este poder de imitación no solo sucede en personas. Se ha mostrado que hay casos, por ejemplo, eso es un reptil, una iguana, que ve un video de otra iguana resolviendo un problema, en este caso, cómo obtener comida. Y en este experimento de la doctora Anna Wilkinson de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido, muestran cómo estos reptiles que vieron el video, solo aquellos que vieron el video pueden resolver el problema y obtener la comida. Y el resolver el problema es simplemente empujar esta puerta en una dirección específica para que pueda obtener la recompensa. Entonces, el poder de la imitación es una cosa muy, muy básica, muy fundamental, y es lo que utilizamos en este nuevo sistema que desarrollamos, que se trata de precisamente cómo hacer que una persona que está enfrente de un dispositivo, en este caso un osciloscopio, la persona lo está preparando para ser usado, tienen que conectar el cable, ajustar el nivel, el brillo y demás, pasos muy básicos. Tenemos un sistema de realidad aumentada aquí, que es el Google Glass, que simplemente captura la información de lo que la persona está haciendo. Esto es lo que la cámara ve. Y lo que hacemos es capturar a muchas gentes, a diferentes gentes que hacen lo mismo. Y el sistema, que se llama Glacier, tenemos un artículo en una conferencia Augmented Human en 2017, explica cómo lo hacemos, pero juntamos esta información y con visión por computadora, cuando una persona nueva se
enfrenta esta tarea. Este es una persona que jamás había usado un osciloscopio. Sin embargo, el sistema reconoce que es el osciloscopio y empieza a mostrarle los pequeños videos guía que se capturaron cuando otra persona realizó la misma tarea. Y después de ver un par de videos, de pequeños videos de los primeros pasos de cómo hacer el, el setup del osciloscopio, esta persona lo puede hacer. Entonces, esto es un sistema en el que podemos generar contenido que podemos presentar a otra persona que lo requiere. Y una pregunta importante aquí es si juntamos muchos videos, y este es el caso típico que pasa en YouTube, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar un video de cómo hacer algo, cómo reparar algo, seguramente hay algo en YouTube, pero ¿cómo saber de todos esos videos que están ahí cuál es el mejor? Y entonces, en este caso, con Hazel y Dima, mis colegas en Bristol, lo que hicimos fue crear un sistema. Este sistema utiliza aprendizaje profundo, en donde entrenamos al sistema con videos, pero también le pedimos a gente que los acomoden conforme al orden, cuál es mejor y cuál es peor. Entonces el sistema aprende a poder clasificar para una tarea específica qué video es mejor y qué video es peor. Entonces, con esto podemos crear de alguna forma un mecanismo por el que esto es cómo hacer una corbata, por ejemplo, es una de las tareas. Yo aprendí a ponerme la corbata viendo videos en YouTube que no sabía cómo hacerlo antes. Y este es un sistema que, que ayuda a hacer este ranqueo del orden en el que estos videos están siendo más efectivos o menos efectivos. Y este trabajo continúa. Hay un nuevo alumno de doctorado con otro colega mío, Michael Gray, que estamos trabajando en la Universidad de Bristol para el siguiente paso. Entonces, hablamos ya de robots herramienta, de sistemas de información que tienen que ver con realidad extendida. Pero otro trabajo que les quiero presentar aquí es uno que realicé con un par de alumnos mexicanos, ellos, Eduardo y Abel. Abel está ya por tener su examen profesional en las siguientes semanas. Y se trata de uno de los problemas que desde mi punto de vista es más centrales en términos de visión por computadora y robótica. Y se tiene que ver con preguntas tan básicas como esta. Si yo les pregunto, ¿qué es esto? No es una pregunta de truco, es simplemente, si yo les pregunto, ¿qué es esto? La mayoría me va a decir justamente, es un vaso. ¿Y para qué sirve un vaso? También justamente me dirían para tomar líquidos o poner líquidos. La realidad es que si bien esa es una de las aplicaciones de este objeto, una de las funciones de ese objeto, este objeto puede bien servir para muchas otras cosas, pisapapeles o construir castillos de arena. Entonces, en aprendizaje profundo, en este momento existe esta obsesión de generar grandes bases de datos que las clasificamos y cada imagen, por ejemplo, es una tarea muy básica. Cada imagen se le pone una etiqueta. Y la etiqueta es, este es un vaso, esto es una silla y demás. La realidad es que eh, eso no es un buen camino para construir sistemas que son más independientes. Y un concepto que ha existido de los años 70, el concepto de ofrecimientos en español, así he escuchado que se traduce, o affordances en inglés, habla de cómo los humanos somos capaces de ver un objeto e inmediatamente saber qué podemos hacer con ese objeto. Y en este trabajo reciente, esto lo publicamos, es trabajo de Abel, de su doctorado en este año, en Frontiers Neurorobotics de este año. Lo que intentamos es precisamente generar sistemas que conocen las capacidades de una persona, qué es lo que una persona puede hacer en términos de postura, por ejemplo, y dónde puede esta persona realizar esos lugares. Entonces, si bien hay lugares que son más típicos para sentarse, no todos son tan típicos, o lugares en donde uno puede pararse o acostarse, no necesariamente tienen que ser o sillas o camas o bancos.
Entonces, lo que hacemos con este sistema es precisamente generar mecanismos que nos permiten que un sistema de inteligencia artificial pueda entender en dónde pueden realizarse ciertas funciones. Y la manera en la que lo hacemos es algo que le llamamos el tensor de interacción. El tensor de interacción es algo que la primera publicación la publicamos en ICRA 2018 y está basada en una estructura matemática que se llama la superficie del bisector, en donde esta estructura, el bisector, es la superficie que existe entre dos objetos o dos entidades geométricas. En este caso es una simplificación. Esto es como un tazón sobre una mesa. La superficie del bisector va a tener una forma similar a lo que está mostrando hacia aquí. Y, y lo que hacemos para generar el tensor de interacción es simplemente muestrear esta superficie de una manera que explicamos en nuestros artículos, pero finalmente lo que obtenemos es un conjunto de vectores que nos indican por cada punto que muestreamos, obtenemos el vector de donde ese punto de la superficie del bisector proviene. Y el tensor de interacción es simplemente esta colección de vectores de 3 dimensiones que la usamos para representar la interacción que existe entre estos dos objetos. Y una de las cosas que hemos observado es precisamente que esta representación es una representación muy general que captura de una manera mucho más simple que algunos otros sistemas que hay por ahí que requieren millones de ejemplos de información para realizar algo similar. Por ejemplo, en este caso tenemos una tarja y diferentes objetos que pueden contener líquido. Tenemos una copa aquí, una cubeta, una taza y demás. Resulta que el tensor de interacción, a pesar de que tiene sus diferencias, tiene una similaridad entre ellos muy, muy cercana. Esto nos ayuda a que esta representación muestre que es, gracias por los 10 minutos del recordatorio, muestran que es que es algo que puede ser una generalidad para que nosotros la podamos utilizar. En este caso, lo que cambiamos es la escena, o sea, el objeto se mantiene, es un gancho de ropa, y cambiamos la escena, pero la interacción que existe entre estos dos objetos a través del tensor de interacción, todo esto que ven aquí son esos vectores, es también muy similar entre ellos. Entonces, esta representación, así de sencilla, nos ha permitido mostrar que podemos, por ejemplo, generar escenas en donde no tenemos ningún tipo de script, en donde simplemente le decimos, coloca estos objetos en donde puedas, y lo que obtenemos son escenas o imaginaciones que el sistema puede tener que son bastante realistas. Simplemente basado en esto. Y otra cosa que no mencioné, pero me gustaría enfatizar, que cuando entrenamos, por ejemplo, cómo colgar un gancho, utilizamos, por ejemplo, un solo ejemplo, este ejemplo, y con eso utilizamos para tratar de encontrar muchos otros ejemplos en lugares y escenas que el sistema jamás vio. Muy bien. Finalmente, en estos 10 minutos que me quedan, quiero hablar de algún par de productos que me ha tocado ser partícipe en Amazon, que tienen que ver con telepresencia. Van a ver la diferencia que existe entre las cosas que son más académicas, más a futuro, más aventadas, digamos, con cosas que son mucho más aplicadas, que tienen que funcionar para cualquier persona que tenga acceso a estos productos. Y el primer producto que tiene que ver con también humanos en el lazo, todos estos dos productos que les voy a mostrar tienen que ver con, con humanos en el lazo, es un producto que existió por un par de años, que fue un pionero del turismo virtual. Esencialmente, lo que permitía es que una persona pudiera unirse a una sesión en vivo, en donde del otro lado del mundo, a lo mejor en las calles de París, en las ruinas de Machu Picchu, en las calles de Tokio, podía tener una interacción con un guía local, pero además
podían obtener objetos, podían comprar cosas que existían solo en el tianguis de la calle, que jamás están en línea y demás. Entonces, es un producto que de alguna forma teletransportaba a la gente de una manera muy simplificada y esto se lanzó durante la pandemia, entonces obviamente fue de mucho utilidad para mucha gente que precisamente no podía viajar. Pero una de las cosas que quiero resaltar con este producto específico es que esta interacción que existía con una persona remota y el obtener cosas como poder comprar una artesanía que te llegaba como parte de tus productos que te compra de Amazon, obtuvo calificaciones prácticamente jamás nunca vistas en productos de Amazon. 4.8 de 5 es una calificación altísima para productos. Y la razón por la que obtuve esta calificación es precisamente porque había humanos en el lazo. Entonces, había mucha tecnología detrás para poder realizar esto. Desarrollamos tecnología que tenía que ver con comunicaciones, con interacción, todo lo que tenía que ver con lo de compras y demás. Pero la realidad es que uno podía tener estos momentos mágicos de interacción. Incluso teníamos algunos casos en donde uno podía co-crear con un artesano que estaba del otro lado del mundo. Podía co-crear productos y estos productos después llegaban a ti. Y esto incrementaba mucho tu apreciación por ese producto porque tú interveniste en esa creación. Entonces, una vez más, el humano en el lazo es súper importante, no solo para que la inteligencia artificial mejore, sino para que el producto sea mejor. Y el segundo producto que también me tocó participar y lanzar fue un producto que se llamó Amazon Glow. Este producto utilizaba realidad aumentada de proyección. Este es un producto que permitía que los niños, estaba dedicado a niños, pudieran comunicarse con familia que estaba en otro país o en otro estado, familia que estaba remota. Porque hay mucha investigación científica que muestra que si un niño tiene a alguien que está interactuando con él o que lo quiere o que tiene esta relación con su familia, aunque esté remota, ese niño va a tener unas mejores oportunidades en la vida, va a tener mejor desarrollo. Y ciertamente esto no es la única manera de lograr ese tipo de interacción y desarrollo, la interacción cercana de la familia, eso va a ser fundamental. Pero ¿qué pasa cuando por cualquier razón parte de tu familia está en otro lugar? ¿Cómo comunicarte con esa familia? Entonces, este producto trataba de hacer eso. Y como les comento, tenía un proyector aquí, tenía realidad aumentada de proyección, los niños podían compartir sus juguetes, luego los juguetes se volvían estampillas virtuales que los dos podían jugar. Esta superficie que ustedes ven aquí era como una superficie de juego donde ambos podían leer libros, jugar juegos de mesa, traer juguetes, interactuar entre cosas virtuales y cosas reales y demás. Y una vez más, el hecho de que pudieran existir esta tecnología con diferentes componentes, pero un humano en el lazo es lo que hizo que este producto obtuvo 4.5, que para un dispositivo de una categoría nueva también es altísimo. Generalmente dispositivos que entran al mercado como una categoría nueva obtienen 4.1, 4.0 y para llegar a 4.5 no es tan fácil. Pero una vez más, esto es debido a la razón que el humano está en el lazo y el humano es central de estos productos. Así como en las investigaciones académicas que comentábamos, los robots herramienta y la realidad extendida, en productos comerciales, cuando el humano es central y el humano obtiene estos beneficios, estos productos van a ser mucho más valiosos para el humano y para todos. Entonces, simplemente algunos puntos de vista para cerrar. Hay muchas visiones de cómo puede materializarse eh, la inteligencia artificial. Quiero hacer la puntualización de que los humanos nos encantan las historias y las historias que a lo mejor nos atraen más son aquellas que son
a lo mejor un poco más escandalosas. Y ciertamente puede haber razones por las que debemos preocuparnos, muchas razones por las que debemos preocuparnos de un mal uso de la inteligencia artificial, algunos ya se han manifestado. Sin embargo, desde mi punto de vista como investigador, tanto en la academia como en la industria, yo veo optimismo. Optimismo en donde este tipo de sistemas van a poder afectar de manera positiva situaciones de educación, de creación, de toma de decisiones, en donde, simplemente para tomar el ejemplo de educación, de manera muy general, si tenemos sistemas como inteligencia artificial generativa que trabajan en conjunto con el maestro para generar mejores materiales que están enfocados tal vez de manera individual a un estudiante específico. Este tipo de interacción se puede mejorar e incluso incrementar la interacción que no pasa por aquí simplemente por el hecho de que existe este otro canal de comunicación que es mejorado y que puede en principio acercar mucha información que hasta este momento solo se obtiene cuando uno puede ir a ciertos lugares o ciertas universidades y demás. Una visión muy optimista es que el estudiante pueda tener acceso a esa información sin tener que pasar por muchos filtros que la sociedad muchas veces nos impone. Entonces, creo que ahí está mucha oportunidad para ustedes que son alumnos, crear un mundo en donde esta inteligencia artificial está enfocada a, como hablamos al principio, a aumentar nuestra inteligencia a través de poner al humano en el lazo. Con esto concluyo. Espero que tengamos tiempo de algunas preguntas que me dará mucho gusto escuchar. Muchas gracias. Doctor Gualterio, muchas gracias por su interesante plática. Vamos a iniciar con algunas preguntas que tenemos aquí de los participantes. Gracias. Y Carlos Hernández nos dice, el libro Trabajo del 2021, ahí James Sussman evidencia cómo la cuarta revolución industrial está desplazando al ser humano de una forma velada y perniciosa. La automatización no crea sindicatos y por tanto derechos. Irónicamente, la humanidad dedica más horas al trabajo en la actualidad que en otras épocas de la historia mundial. En su opinión, ¿cómo puede la inteligencia artificial modificar estas tendencias? Es una muy buena pregunta en donde la respuesta está por desarrollarse. O sea, no hay una respuesta a eso porque todavía no se desarrolla plenamente el uso de este tipo de tecnologías. Y en mi opinión, no he leído la obra específica que comentan, pero así como mencioné en mi última parte de la plática, yo veo una oportunidad optimista en este sentido. Y sí, como también mencionaba, simplemente fijémonos, si hay una novela, si hay una película, si hay una obra, lo que más nos llama la atención, que recordamos, son aquellas cosas que son más escandalosas, más fantásticas. Una película, una novela, un trabajo en donde hay mucho optimismo alrededor de robótica o de inteligencia artificial, a lo mejor no nos llama la atención, pero bien puede ser lo que sucede y bien puede ser lo que nosotros queramos que suceda. Es cierto que va a haber trabajos que se desplazan con inteligencia artificial, como lo ha habido con todas las demás tecnologías que se han desarrollado en el mundo. Y creo que es una discusión importante que hay que tener. Esta visión en donde el estudiante, por ejemplo, tiene que elegir una carrera y por lo tanto un solo interés en su vida, creo que cada vez es más obvio que no es suficiente. Entonces, si tú te especializas en una cosa, corres un gran riesgo a que esa cosa ya no haya más quien la quiera contratar o pagar. O si la quieres hacer por gusto, eso es ideal, pero si te comprometes toda tu vida a hacer solo una cosa y esa cosa de repente se vuelve irrelevante, entonces corres un gran riesgo. Entonces, como estudiantes, la mejor recomendación que puedo hacer es desarrolla todos tus intereses y capacidades, no necesariamente en una sola área.
Y esto te va a dar más protección. Y creo que es una lección que todos tenemos que absorber. Ojalá haya contestado la pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy difícil de responder. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería su visión sobre la interacción entre los humanos, los sistemas robóticos y la inteligencia artificial? Sí, una vez más, otra pregunta interesante. A mí me gustaría, por ejemplo, déjenme usar un poco más el ejemplo de los robots herramienta. A mí me gustaría, por ejemplo, que existieran robots herramienta que la comunidad pudiera utilizar para poder construir una escuela o mejorar el parque del lugar o arreglar cosas de la comunidad sin necesidad de tener una especialización muy grande. Pero gracias a que la persona pone un poco de sus capacidades, el robot pone otro poco de sus capacidades, se puede lograr algo que de otra forma no se lograría. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿qué tan involucradas están las empresas de desarrollo de tecnología en este campo? Es decir, en el aprovechamiento de la inteligencia artificial, en la educación o entrenamiento de personal humano. Otra estupenda pregunta, gracias. Y creo que tengo que tener un poco de cuidado de cómo responder a, a ello. Desafortunadamente, el espacio de educación no es tan atractivo como lo debería de ser. De alguna forma, estoy hablando desde el punto de vista económico, o sea, es muy difícil tener sistemas de educación que funcionen al nivel que tal vez se espera y se requiere. Y eso hace que sea difícil que la industria quiera involucrarse muy a fondo en esos sistemas. Sin embargo, creo que eso es precisamente la oportunidad que las universidades y las instituciones educativas deben de abrazar. ¿Cómo desarrollar esos sistemas que van a hacer que nuestra función como educadores sea más eficiente, más avanzada y que tenga más alcance? Ahí es donde creo que la oportunidad debe de mejor manifestarse. Y posiblemente una vez que se manifiesta y se demuestre cómo este tipo de tecnologías avanzadas afectan la educación, posiblemente se crean nuevas oportunidades comerciales que hacen que la industria empiece. Pero en este momento creo que hay un gran margen todavía que cubrir para que la industria se meta más en las cosas de educación. Puede que las cosas cambien precisamente porque la creación de contenido hasta este momento ha sido muy costoso y las cosas podrían cambiar con técnicas de inteligencia artificial generativa y posiblemente eso hace que los costos de ingreso para una compañía sean menores y haya más interés. Pero creo que sobre todo las instituciones educativas a través de investigación, a través de proyectos de carrera, tesis y demás, podrían trabajar mucho más en ello y demostrar cuál es la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Cómo cree que los avances en robótica y aprendizaje automático están redefiniendo los límites éticos y filosóficos relacionados con la autonomía de las máquinas, especialmente en contextos como la atención médica o la guerra? Estupendas preguntas. Por eso me encanta venir a conferencias en México y sé que creo que hay gente de otros países también en Latinoamérica, porque el tipo de preguntas son muy significativas. Entonces, lo aprecio. Gracias por las preguntas. Son preguntas muy difíciles. Y, y también les puedo compartir mi opinión. Creo que hay mucho que se está hablando y se debe de hablar en términos éticos. No sé si hay alguna parte de la ética de quien preguntó esté más interesado. Por ejemplo, hay situaciones éticas como cuando se entrenan estos sistemas de lenguaje grande o de inteligencia artificial generativa, se utiliza mucha información que está disponible aparentemente públicamente en el Internet.
pero quien creó esa información a lo mejor no quería o entendía que esa información se iba a utilizar para entrenar estos sistemas. Entonces, hay una situación ética ahí que se tiene que resolver. Mi opinión es que ese problema en particular se va a resolver. Se va a resolver posiblemente con regalías, un sistema de regalías en donde hay un sistema que hace el traqueo de si tú generas este contenido, a dónde terminó y basado en dónde terminó y su uso, te toca tal proporción de la regalía. Creo que un sistema de regalías bien podría resolver ese tipo de problemas éticos. Puede ser que no, y las personas creadoras tienen todo el derecho de poder manifestar su opinión disidente o tal vez prevenir que sus sistemas se utilicen. Y entonces ese tipo de problemas éticos a lo mejor no me preocupan mucho. Los otros que son mucho más interesantes son qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un vehículo autónomo crea un accidente. Y a mí me gusta mucho también entender de dónde vienen estos conceptos y la parte filosófica de la aplicación de la tecnología. Pero en este punto específico de, por ejemplo, un vehículo que causa un accidente y es un vehículo robot, ¿quién es el culpable? ¿No? ¿O qué es lo que debe de suceder en ese caso? Es una pregunta que no se ha resuelta. Sin embargo, a lo mejor le sorprende saber que este tipo de cuestiones filosóficas se han preguntado por muchos siglos. Hay un pensador árabe que propuso un problema que precisamente es la base de cómo resolver muchas tomas de decisiones en robots autónomos. Y su metáfora era, si hay un capitán que tiene un barco que se está hundiendo porque hay mucha gente, ¿qué es lo correcto que debe de hacer? ¿A quién tira por la borda ese capitán? Es muy similar a lo que se pone en el caso de que si hay un robot, carro robot que puede ir derecho y atropellar a una persona o, que es más joven, o irse a la derecha y atropellar a 10 personas que son de más edad. Ese es el tipo de problemas filosóficos que venimos tratando de resolver como humanidad por siglos. Y todavía no existe una solución de esas. Hay algunas formas de tratar de resolverlo, pero se necesita todavía mucho más investigación y ojalá sean ustedes quienes contribuyan a esa discusión de la ética en los sistemas artificiales. Doctor, pues nos quedamos aquí con varias preguntas, pero tenemos que concluir. Muchas gracias por esta presentación y bueno, le vamos a entregar un pequeño reconocimiento por haber estado con nosotros. Realmente esta plática ha sido muy educativa para nuestra comunidad. Me voy a permitir leer su constancia. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Walterio Mayol Cuevas por haber impartido la conferencia magistral El humano en el lazo XR Robótica e IA, en el marco del V Congreso Internacional de Ciencias de la Computación 2023 de la Facultad de Ciencias de la Computación, celebrado el 4 y 5 de octubre de 2023, Pensar bien para vivir mejor, Heroica Puebla de Zaragoza, 5 de octubre del 2023, y firma la directora maestra María del Consuelo Molina García. Doctor, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante e ilustrativa. Gracias. Pues brindémosle al doctor un fuerte aplauso virtual. Muchas gracias. Es un placer para mí y a sus órdenes. Si hay alguna pregunta más que alguien se quedó y gusta hacérmela llegar por correo, por favor, con mucho gusto. Un placer.